toda obra historiográfica, todo historiador, sea profesional o no, eso es secundario, pues siempre es una visión de su presente. El presente desde el cual se escribe la historia, desde el cual se cuenta, porque es a partir del presente como nosotros nos preguntamos por el pasado. No nos preguntamos desde el pasado mismo, sino desde el presente. Y por eso la historiografía es uno de los elementos centrales para los historiadores para conocer cómo es el presente desde el cual se habla. No solamente el pasado del que se habla, sino el presente desde el cual se escribe la historia, desde el cual se cuenta el pasado. Para las notas, las cosas que les estoy compartiendo, he centrado mi atención en la producción historiográfica franciscana del siglo XVI. ¿Sí? Acá hay autores así como que muy pomadosos, así de grandes polendas, y otros muy poco estudiados, algunos autores muy famosos sin obra, ¿verdad? Y otras obras muy famosas que no tienen autor, pero es parte de lo del siglo XVI. Bueno, entre los que vamos a mencionar, bueno, pues destacan, por supuesto, Fray Toribio de Benavente Motolinía, el cual no conocemos su obra, conocemos fragmentos, conocemos copias, citas de la obra, no conocemos la obra completa. De las dos copias principales, la historia de los indios de Nueva España y los llamados memoriales, son sus centrales, pero no es la obra de Motolinía. Son fragmentos, algunos muy extensos. Yo me voy a basar sobre todo en el intento de reconstrucción que hizo don Edmundo Gorman y le puso El libro perdido porque pues, no encontró un título adecuado, quién sabe cómo se llamaba esta cosa, entonces le puso El libro perdido, muy, muy poético, que es un libro muy difícil de leer, la edición es muy pesada, para empezar esa tinta como rosita que le pusieron es así como que mortal, sobre todo después de los 40 ya empieza a uno a hacer aguas con ese tipo de tintas, y es un poco complicada leerla, pero bueno, me voy a basar sobre todo en ese ensayo de reconstrucción. Otro importante personaje será Fray Andrés de Olmos, que mencionaremos poco, es el primero de ellos, el primero de los franciscanos que se aboca a ser un estudio del pasado indígena, pero su obra está perdida. Ha habido diversas atribuciones a obras menores que pudieran ser de Olmos, pero no es concluyente, simplemente no hay hasta el momento algo que podamos decir, esto lo escribió Olmos. No hay un texto que podamos decir que sea de él. Las referencias más exactas son las que da Fray Jerónimo de Mendieta, dice, pues esto me lo contó Olmos, bueno, ahí sí ya hay una referencia muy concreta, pero una obra como tal no la tenemos. Entonces eso queda pendiente. Luis Vázquez, que digo que ya anduvo por acá, estaba haciendo su trabajo sobre Olmos, a ver cómo le quedó, ¿verdad? Porque no sabemos. Entonces, a ver cómo no vaya a quedar tan perdido el trabajo de Luis, que sí llegue a buen puerto. Un caso distinto es el de Fray Bernardino de Sahagún, que ese es el campeón de estos cuates, ¿no? Es gigantesco, es una obra verdaderamente oceánica, es monstruosa la obra de Fray Bernardino, no solo en el llamado Códice Florentino, que es un manuscrito no solamente bilingüe, yo diría que tiene 3 formas de expresión, el náhuatl, el castellano y la pictografía. Son más de 2000 imágenes las que contiene el Códice Florentino y que no necesariamente se corresponden con los textos, o sea, dan cosas distintas. Entonces eso ya es como una obra en tres pistas. Yo creo que ahora justamente los trabajos multimedia nos dan esa idea, con los hipertextos y todo eso, sería como lo que más cercano a lo que trató de hacer Fray Bernardino. No le tenía la tecnología para ello, pero hizo una obra de ese calibre. Y no solamente hizo eso, sino hizo otras obras que no son tan famosas ni son tan conocidas, pero que también se abocaban a reconstruir el pasado indígena, como el famoso libro de los Coloquios de los 12, que también trae una reconstrucción de ese pasado indígena, y al final de su vida, Fray Bernardino fue un hombre muy longevo, murió de 90 años, ya en el ocaso de su vida se volvió a escribir una serie de tratados sobre el tema indígena, el arte adivinatorio, el calendario mexicano, latino y castellano, y la segunda versión de la historia de la conquista. Entonces, Fray Bernardino realmente es copiosísimo dentro de todos ellos, es el más amplio, es el más extenso. En cierto sentido, también el mismo Mendieta ya mencionado podría estar incluido ahí, porque el libro segundo de la historia eclesiástica indiana pues, será dedicada justamente al pasado indígena.
También hay una serie de obras menores, no tan famosas, no tan señaladas, pero que sí son importantes. No las vamos a tratar tanto aquí, pero sí es importante mencionarlas, como la historia de los mexicanos por sus pinturas, elaborada por un franciscano, no sabemos cuál franciscano, pero un franciscano desarrolló. También la llamada Histoire du Mexique, la conocemos en francés porque es un texto del siglo XVI traducido del castellano al francés, y así se le conoce como l'Histoire du Mexique, pero también es una obra franciscana, así como otros dos textos muy vinculados con la búsqueda de los linajes, que es la relación de la genealogía y linaje, y el llamado Origen de los Mexicanos, que son obras muy cercanas, pero que también son elaboraciones franciscanas. Digamos, ese es el conjunto de materiales, los principales materiales de orden historiográfico, que los que podemos acercarnos. Aparte estarían las cartas, estarían otro tipo de cosas. Siempre es importante recordar lo que me dijo una amiga hace muchos años, una amiga de Laina, que todo texto sin su contexto es puro pretexto. Entonces, para los historiadores eso es como una máxima, podemos ponerlo así, letras de oro en la coordinación ahí. Es muy importante. Entonces, sin caer en la historia del orden franciscana, sí es importante recordar el espíritu con el que surge la orden franciscana en el siglo XIII, como una respuesta a una crisis social, política y sobre todo espiritual muy amplia de esa época. Surge también en ese contexto la orden dominica, una respuesta a las crisis que se enfrentaban, a las herejías, a la corrupción de la iglesia de ese tiempo, y después las otras corrupciones posteriores, pero surge en ese momento como una respuesta, como volver a traer al presente, sobre todo los franciscanos, volver a traer a su propio presente lo que se pensaba había sido la vida de los primeros cristianos. O sea, la pobreza evangélica, la caridad, la solidaridad, todo ese tipo de valores que se tenían de una visión idealizada del propio pasado cristiano, pero ahora volverlo a traer, ¿no? Extender, por supuesto, la lucha, el combate de las herejías de su tiempo, y extender la cristiandad a los pueblos no cristianizados, a todos los pueblos eslavos, los pueblos del norte de Europa, o no estaban cristianizados o estaban muy mal cristianizados. Entonces, están con ese espíritu. Los franciscanos van a llegar a Nueva España recordando esa experiencia que han tenido como orden de enfrentarse a los no cristianos para evangelizarlos. También en ese sentido es importante recordar que la orden franciscana de que llega aquí es una orden que ha sido reformada muy poco antes por el cardenal Jiménez de Cisneros. Es una reforma católica muy importante que antecede a la luterana, y muchos historiadores han concluido que es una de las razones por las que el luteranismo no pega en España, porque ya había habido una reforma muy importante, y muchas de las críticas que hacía Lutero pues en España ya se habían resuelto tiempo atrás. Entonces van a llegar reformados, con un apego a los ideales franciscanos muy fuertes, una observancia estricta de esos ideales, y al mismo tiempo una corriente de esos franciscanos consideraba que era muy importante la preparación universitaria. Muchos de los que llegan son gente con una muy sólida preparación universitaria. Gaona, por mencionar solo a uno de ellos, ¿no? Pero también el mismo Zumárraga, Olmos, Sagún, que fue profesor de gramática, profesor de latín, y otros muchos. O sea, eran gente que tenía, como decía Las Casas, tenían ciencia y recta conciencia. Tenían una sólida preparación tanto en lo espiritual como en el conocimiento de la época. Los abrevaban de la tradición también, de la tradición humanística, pero una tradición humanística católica. A diferencia de luego los humanistas italianos que andaban peleándose con todos los obispos, estos no, estos dentro de la misma iglesia católica. Entonces van a llegar a estas tierras esperando volver a hacer esa experiencia franciscana que han hecho en el Viejo Mundo, volverla a hacer aquí. Sin embargo, había ciertos problemas muy importantes. Uno, que bueno, si bien estas tierras, estas gentes se prestan como para la evangelización, lo cierto es que siempre presentaban un problema y un enigma, por simplemente no estaban contemplados en el conocimiento.
ni en el profano, con los clásicos, la tradición clásica, pues simplemente pues no, Estrabón, Pausanias, pues nadie hablaba de ellos, simplemente no existían. Y incluso en la tradición bíblica, que sería la otra gran fuente, o sea, la fuente de la verdad, entendida como el diálogo entre los seres humanos y Dios, pues tampoco los contemplaba. Entonces siempre hubo ahí un problema muy fuerte. Entonces se estaban tratando de enfrentarse a unas tierras y unos pueblos fundamentalmente nuevos, entendidos con estructuras y formas de pensar fundamentalmente y añejas, que han funcionado en Europa, pero aquí era otra cosa. ¿Y cómo van a llegar aquí? Pues no van a llegar a una tabula rasa, no van a llegar a una serie de gentes que estén pues así que en el comienzo de las cosas, ¿no? O sea, están llegando a una serie de sociedades muy complejas de lo que hoy conocemos como Mesoamérica, esos pueblos que vivieron el choque de la conquista, pues recordemos que son herederos de una antiquísima tradición verdaderamente milenaria, una tradición cultural añeja, muy, muy antigua. Incluso entre los colegas historiadores luego hay un desconocimiento profundísimo de ese pasado y nos ponen a teotihuacanos, olmecas y tarascos como si hubieran sido contemporáneos, ¿no? Cuando hay siglos, entre ellos incluso milenios, entre los mexicas y los teotihuacanos medio un milenio. Lo que es la distancia que hay entre ellos, es la Edad Media lo que está en medio de ellos. Entonces es muchísimo tiempo. Entonces son sociedades que son herederas de una muy antigua tradición, que ya tiene instituciones culturales, políticas, sociales, religiosas, pues ya muy fraguadas a lo largo de siglos. Son religiones que se han desarrollado en estas tierras, con este mismo paisaje, el paisaje mismo está sacralizado. Entonces es una religión muy peculiar a la que se están enfrentando los franciscanos y además con un nivel de institucionalidad muy alto. O sea, no es una religión que tenga unos cuantos chamanes por aquí y para allá, no, es una religión que está imbricada en todos los aspectos de la vida social y política de estos pueblos. A raíz del contacto con Europa, las sociedades indígenas pues, van a entrar en un proceso muy profundo, muy fuerte de transformación, porque cambió absolutamente todo. Desde el paisaje mismo, con la introducción de plantas, cultivos, animales que no existían. Eso cambia el paisaje. La introducción del ganado, eso cambió las formas de poder limitar los terrenos, porque se invadían y destrozaban. Entonces eso cambió la comida, cambió lo que se comía, porque llegaron nuevos ingredientes, nuevas formas de cocinar. Las formas económicas cambiaron, apareció la propiedad privada y el dinero, que para nosotros es como muy obvio, ¿no? Pensamos que todo el mundo tuvo propiedad, en todas las sociedades hubo siempre dinero. Pues no, en algunas antimilenios ni sabían qué era eso. Y cambia eso, cambia la arquitectura, cambia la ropa, cambia todo y por supuesto la religión cambia. Entonces están inmersos en un proceso de una transformación amplísima que se da en todos los frentes. Y eso debemos de recordarlo porque es lo que se están enfrentando. Y es muy interesante un poquito la visión que se tiene de esas cosas. Por ejemplo, Motolinia da un cuadro como muy expresivo de lo que cuando él llega, 1524, ya antes están los famosos 4 flamencos, pero él llega con la primera hornada de los famosos 12, los 12 apóstoles, y es muy bonito y dramático, cómo cuenta lo que él está viendo el momento después de la conquista, en las ciudades más importantes, que son las que sufrieron más la conquista, los poblados más alejados, el impacto fue mucho menor, pero en los centros urbanos, bueno, el impacto fue tremendo. Dice Motolinia: era esta tierra un traslado del infierno. Ver los moradores de ella de noche dar voces, unos llamando a el demonio, otros borrachos, otros cantando y bailando. Tenían sus atabales, bocinas, cornetas y caracoles grandes, en especial en las fiestas de sus demonios. Las beoderas que así eran muy ordinarias. Es increíble el vino que en ellas gastaban y lo que cada uno en el cuerpo metía. O sea, alcoholismo hasta la fecha. Y sí es muy explicable. Justamente la conquista pues, crea un vacío existencial para muchísimas gentes.
De ahí que lo que llamaríamos el aumento de las adicciones fuera altísimo, sobre todo el alcoholismo. Eso fue, y todo el mundo lo marca, todo el mundo marca el aumento desmesurado del alcoholismo entre la población, porque además, bueno, aparte del impacto directo de la conquista, bueno, después vienen las epidemias, que fueron devastadoras. A lo largo del siglo XVI, todos los cálculos indican una baja del 90% de la población. 90%, es una devastación. Así. Entonces, bueno, si realmente es así como lo cuenta Motulini, es a cierto punto secundario, que lo que nos importa aquí es que él así lo veía. Esta gente estaba muy mal, era un caos absoluto, los indios estaban en un proceso de degradación enorme, cuando ellos llegan y deben de cumplir con la misión a la que fueron encomendados. Los franciscanos, ya mencionados, son herederos de una tradición medieval, en el que a través de esta tradición medieval van a concebir su misión en las Indias Occidentales. En principio va a ser una prolongación de su misión en Europa. Y lo van a concebir como parte del plan divino de la historia, lo van a enmarcar. Para ellos va a ser como muy claro que ellos son parte del plan divino, son un instrumento de la divina providencia. Como lo dice Motolinia, ahora que nuestro Dios descubrió este otro mundo, a nosotros nuevo, porque desde eterno, o sea, desde el inicio de los tiempos, tenía en su mente electo al apostólico Francisco, o sea, a San Francisco, como alférez y capitán de esta conquista espiritual, como adolante se dirá. Entonces, para él es muy claro, o sea, Dios determinó, su infinita sabiduría, nadie puede escrutarla, que los franciscanos iban a ser los que iban a encabezar la conquista espiritual. Entonces lo conciben como una prolongación de la misión de la orden misma, de la razón misma de ser de la orden. Entonces van a tratar de integrar lo que se conoce como Indias Occidentales, en particular Nueva España, que Nueva España para ellos es más o menos lo que eran los dominios de los mexicas. El dominio de Tenochtitlan, más o menos es eso. Nunca se van a definir bien qué diablos es Nueva España, hasta la fecha como que no queda claro qué es, hasta dónde abarcaba. Ese es un problema que a ver si alguien lo resuelve próximamente, pero no queda muy claro. Bueno, esos territorios, ellos lo conciben. Eso les da, por supuesto, un marco conceptual a las obras. Ellos van a continuar con esa misión, que es una misión providencial, es una misión que les ha encargado el Espíritu Santo, que tienen que cumplir. Ese marco providencial no es solo para la actuación de la orden, sino también es un marco referencial para la escritura de la historia. Viven los hechos históricos tratando de seguir estos ejemplos, pero también a la hora de escribirlos, lo que no se acomoda muy bien, pues lo empatan, ¿no? O sea, lo tratan de emparejar, ¿no? Por ejemplo, esta idea de que hay de restitución, así como el maldito hereje Lutero, ¿verdad? Va a llevar las almas al infierno ahí en Alemania y en Francia y no sé qué. Así ahora pues, se compensó con la conquista de las Indias y los indios se van a ir al cielo en lugar de aquellos herejes horripilantes. Entonces, para que sean figuras comparables, uno sería Lutero, que abre las puertas del infierno, y otro sería Hernán Cortés, que abre las puertas a los indios de la evangelización. Entonces tratan de emparejarlos y los van diciendo, así como Lutero era malvado de chiquito, pues Cortés era muy decente, ¿no? Y así lo van emparejando. Nacieron el mismo año, ¿no? Y medio mundo lo dice a sabiendas de que es falso, pero eso no importa, porque lo que importa es el mensaje oculto. Entonces, si no nacieron el mismo año, pues le tuerces tantito, porque lo importante es el mensaje simbólico que se entraña. Incluso no me acuerdo quién llega a decir que nacieron el mismo día, ¿sí? El mismo día, ¿sí? Así para comprender el bueno y el malo, ¿sí? Pero nacieron el mismo día. Entonces es parte de esa manera de entender el mundo y de escribir el mundo, de vivir la historia y de escribir la historia.